Bien, ya estamos grabando. En la charla de hoy vamos a hablar de lo que el cuerpo no olvida, comprender el legado del trauma en la memoria corporal. Y para ello contamos con Francisco Sánchez Serradilla, psicólogo. En su consulta privada ayuda a adultos que sobrevivieron a infancias difíciles a sanar síntomas del trauma y de la disociación que aún hoy en día limita sus vidas adultas. Trabaja desde la psicoterapia sensoriomotriz, un modelo de intervención fundado por Pat Otwin, y es autor de la novela El libro de las razas, sobre síntomas disociativos. Por otro lado, tenemos a Monse La Pastora, psicóloga especialista en psicología clínica, directora de Psicoveritas, centro de psicología que está especializado en adopción, con más de 30 años de experiencia con niños y niñas, adolescentes y adultos. Y bien, tras las presentaciones, os voy a dar paso para comenzar la charla y el webinar. Espero que lo disfrutéis mucho. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Sé que Francisco está ahora súper ocupado, tiene muchísimo trabajo y el estar aquí es un esfuerzo importante para él. Francisco no es solamente un excelente profesional, sino es una excelente persona y yo como se dice, me enorgullezco de tenerle en mi círculo cercano. Bueno, pues vamos a hablar, Francisco, de lo que acaba de decir nuestra compañera Pilar. Esa memoria que se queda en el cuerpo, ¿no? El trauma en la memoria corporal. Es verdad que últimamente hay como se está cambiando un poco el paradigma, ¿no? Tanto a lo fisiológico como tratar el cuerpo y la mente sin separaciones. O sea, hace miles de años se hacía así, se era un ente. Poco a poco se ha ido como diversificando la medicina, trata un brazo, un cuerpo, pero todo esto está otra vez cambiando y no podemos concebir una sanación o una persona como algo, como entes separadas, ¿no? No podemos separar el cuerpo y la mente, ¿no? En este momento hay mucha bibliografía, ¿no? Yo acabo de leerme el libro de Gabor Maté, de Cuando el cuerpo dice no, que es súper interesante, ¿no? Nos habla de cómo el cuerpo, las vivencias que tenemos, ¿no? Sobre todo las vivencias cuando somos pequeños, va a ir determinando qué tipo de enfermedades. Que si, Él habla de la ELA, que si me ibas a de poder un montón ayudar al de final, cosas. digo, te va a llamar ahora, papá. Susi, a ver, ciérrate No, es el para quedar con él micrófono. a una hora. No, cariño, Pilar, no, ¿lo no. puedes cerrar? No, mi amor, no. A ver, ya. Perdón, ya está. Cosas del directo. Ya, no pasa nada. Entonces nos habla de, creo que era del cáncer o de no sé qué enfermedad, habla de la ELA, del cáncer del alma, cómo se van haciendo como perfiles de personalidad que luego van a determinar el tipo de enfermedad que tenemos. O sea, en un determinado momento, él coge a dos grupos de personas y hace unos cuestionarios muy complicados y muy completos de experiencias tempranas en la infancia. Y de ese estudio son capaces de determinar en un 78% las personas que van a tener una determinada enfermedad, cáncer o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los que trabajamos con MDR, los que trabajan como Francisco, que trabaja con sensorio motor, por supuesto que esto es algo importantísimo, ¿no? Francisco, cuéntanos un poquito la importancia de todo esto y cómo se está trabajando en la actualidad. Vale, lo primero, daros las gracias, ¿no? Porque a pesar de que sí estoy liado como estamos todos, bueno, es una oportunidad, ¿no? El poder estar aquí y compartir una de mis pasiones, que es el trauma y la disociación, porque estar informado ya supone el primer paso para la sanación. ¿Sí? Entonces, en esto que comentabas, ¿no? Muchas de las personas que nos están escuchando sabrán que hay, como decías, un montón de bibliografía, ¿no? Al respecto. Es muy interesante porque esa bibliografía está ampliamente documentada a nivel neurofisiológico, de tal manera que se han podido realizar pruebas muy específicas para sostener las hipótesis y contrastarlas. Es decir, no son impresiones de autores, son estudios que han llevado mucho tiempo, muchos recursos, etcétera, ¿no? Entonces,
Cuando se revisa la bibliografía, lo que sucede es que al final voy a cerrar un poco la ventana, ¿vale? Porque antes la he abierto, Vale, que vale. tenía como calor, y ya que no tengo calor, Vale. la voy a cerrar un poquito. Así me escucháis mejor. Lo que sucede cuando revisas todos estos líderes, ¿no?, mundiales del trauma que han invertido su vida en aportar nuevos conocimientos, al final van confluyendo y encajando como piezas de un cubo de Rubik, ¿vale? Entonces, vamos a explicar esto, por un lado, de manera teórica para tener como un paneo, pero luego vamos a llevarlo a tierra. Porque muchas veces sí nos sucede en muchas formaciones que, vale, hemos comprendido qué sucede en el sistema nervioso, qué hace la rama ventral, qué hace la rama dorsal, pero no sabemos para qué nos sirve eso en nuestro día a día y en el día a día de nuestros pacientes, los terapeutas que nos estén escuchando, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que algo que le ocurrió a una persona hace 35 años le afecte a día de hoy? Pues eh, para ello tenemos que remontarnos a la manera en que el cerebro se construye. Lo fascinante de la naturaleza es que los seres vivos nos vamos copiando unos a otros. Y en este sentido, igual que la Tierra se ha construido por estratos y tenemos que bucear hasta allá abajo para comprender qué pasó en ese momento, el cerebro se construye de la misma manera, por estratos. En este sentido, un bebé, la parte que tiene desarrollada de su cerebro, ¿vale?, tiene que ver con las estructuras subcorticales. Estas estructuras, ¿qué hacen? Informarle sobre sensaciones placenteras o displacenteras, seguridad o peligro. ¿Sí? Pensemos en un bebé que tiene 0 meses, 0, 6, acaba de nacer, tiene poco tiempo de vida. Toda la información que le llega del mundo es a través de sensaciones. Si tiene frío, si tiene hambre, si cuando llora acuden a cogerle o no, si tiene que llorar solo durante horas, ¿sí? Como su lenguaje no se desarrolla, no empieza a desarrollarse hasta los 14, hasta los 2 años, hasta los 28 meses, ¿no? Hasta los 24 meses, perdón, no tiene las palabras para comprender qué le está sucediendo. ¿Sí? Claro, esto que estás contando, Francisco, es importantísimo, ¿no?, para los que trabajamos con este tipo de población que ha tenido trauma y para los papás que tienen niños que han vivido trauma también, ¿no? Porque a veces te dicen, pero si esto le pasó cuando tenía 2 meses o 2 semanas, y es muy difícil entender por qué después, con el tiempo, esto se manifiesta, ¿no? Quizás esto que estás diciendo es, hay un impacto en esta parte del cerebro que es la más primitiva, donde en este momento no tenemos estructuras para poder, ni estrategias para poder sacarlo fuera, pero después con la palabra sí, ¿no? Algo así sería. Eso es, totalmente. O sea, claro, cuando la vida, cuando la información que me llega sobre la vida y sobre las personas que me están cuidando es a través de sensaciones y no tengo el lenguaje desarrollado, porque las capas que se encargan del lenguaje se desarrollan posteriormente, ¿vale? Solo puedo entender el mundo de esa manera, a través de mis sensaciones somáticas, tanto las que me llegan del mundo, ¿vale?, a través de mis esteroceptores, los sentidos que captan el mundo, como las que me llegan de adentro a través de mis interoceptores. ¿Cómo está mi estómago? ¿Cómo está mi temperatura corporal? ¿Cómo está mi capacidad de movimiento en mi musculatura? ¿Qué sucede? Que durante esos 24 meses eso se queda grabado sin el lenguaje para explicarlo, como lo que llamamos conocimiento relacional implícito, cómo funciona el mundo en realidad para nosotros. ¿Qué ejemplo podemos poner? Imaginemos una persona que tiene que dar una charla o una conferencia o algo así y tiene toda la información. Tiene toda la información, pero
en el momento de darla tiene un montón de activación, ¿vale? De activación del sistema nervioso autónomo. Le sube la frecuencia cardíaca, le sube la temperatura, empieza como una sensación de peligro, ¿sí? Aunque la parte lógica del cerebro, que es la última capa que se desarrolla, que se llama el neocórtex, sepa que todo va a salir bien, esa no es la parte que manda. Mandan las estructuras corticales lanzando señales de peligro a todo volumen, ¿no? Seguramente a muchos de los oyentes les ha ocurrido en alguna reunión o algo que tienen que hablar y no hay ninguna situación difícil, pero tienen un nudo en el estómago y no lo entienden. Y todo el mundo les dice, no, hombre, pero sí, está todo bien, están tus amigos, incluso en un cumpleaños, de unas palabras. Y hay gente, yo voy a decir hay gente, pero la mayoría de la gente se mete hacia adentro y dice, no, 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 no me hagas esto, yo no quiero decir nada. Y emerge una vergüenza que no tiene correlación con lo que está sucediendo. ¿Sí? Esto viene de ahí abajo. Primero se desarrollan las estructuras corticales, luego se desarrolla el sistema límbico, que es la segunda capa, y lo último que se desarrolla es la parte de la corteza. ¿Vale? Pero cuando se ha desarrollado la parte de la corteza que se termina de desarrollar en la vida adulta, tarda un montón de años en desarrollarse, ya hay un montón de situaciones relacionales, muchas de ellas, es decir, con otras personas, que han quedado grabadas en las estructuras que están por debajo. ¿Sí? Por eso, cuando una persona se siente en peligro o se siente nerviosa, si le decimos, estate tranquilo. Claro, le estamos hablando al tercer piso del cerebro, al neocórtex, ¿no? Pero no lo puede sentir porque la señal de peligro no está viniendo de ese piso, está viniendo del sótano, de esas estructuras subcorticales. ¿Qué sucede con esto? Que lo que se está viendo, la investigación de hace ya unas décadas, lo que ocurre es que últimamente esa investigación se está difundiendo, ¿no? Es que la terapia hablada no puede, no es suficiente. Claro, y aquí, Francisco, tendríamos que hablar de la neurocepción, que es ese otro sentido, que ya no son 5, son 7, 8. Y es ese sentido que, con lo que estaba contando Francisco, de cuando un bebé es pequeño, un niño es pequeño y no tiene un entorno que le satisface todas sus necesidades básicas, va a desarrollar ese sentido que tiene que ver con detectar la seguridad. Entonces, están continuamente escaneando el mundo a ver si hay seguridad. Y como él decía, pasan los días, pasan los años y dicen, estoy seguro, está todo bien, pero no puedo evitar de vez en cuando con un olor, con un estímulo externo, con uno interno, sentir que estoy en peligro, aunque no sepa por qué. Pero ya se quedó eso establecido en el cerebro, ¿no? Por eso eso nos ayuda a entender a los niños cuando hacen cosas que no entendemos ni que ellos siquiera entienden. Porque está esa neurocepción, ese estado de alarma continuamente escaneando el cerebro, ¿no? Y desde ahí muchas de las conductas que no entendemos. Claro, la neurocepción se encarga de escanear el entorno sin que nos demos cuenta y, como dices, establecer qué es seguro y qué no. ¿Vale? Pero ese establecimiento de qué es seguro y qué no implica dos cosas. Lo primero, implica un rastreo inconsciente de la realidad constante. Por ejemplo, imaginemos un niño que ha crecido en... Este es el ejemplo del Lidl que siempre pongo cada vez que hablamos, ¿no? Imaginemos un niño que ha crecido en un entorno de abandono, de negligencia. Imaginémonos ese entorno un momento. Por ejemplo, evidentemente la cama sin hacer, el cuarto, la ropa tirada y posiblemente sin lavar, los platos en la pila como si fuesen una escultura. O sea, todos esos estímulos llegando a ese pequeño.
el desorden, ¿no? Imaginemos eso. Una vez que eso se queda grabado como una señal de peligro que te dice, estás solo, no hay nadie para cuidar de tu bienestar, ¿vale? Si le sumamos 30, 40, 50 años a ese adulto, ¿vale? Su respuesta de orientación, es decir, sus ojos y el giro de su cuello, va a rastrear constantemente ese desorden. Entonces, cuando lo vea, puede que se desregule y le entre rabia, porque algo pequeño está desordenado. A lo mejor no sabe por qué es, pero ese pequeño estímulo de esa habitación sin recoger un día le puede estar tironeando al pasado donde estaba el abandono. ¿Sí? Entonces, la neurocepción sesga la respuesta de orientación. Cuando decimos, por ejemplo, ahora pudiera parecer que estamos todos en un webinar, ¿no? Y parece que estamos todos aquí, que estamos todos escuchando esto, pero no sucede así. Los estudios demuestran que aproximadamente el 40% del tiempo nuestro cuerpo está repitiendo patrones del pasado. Por ejemplo, ahora que parece que estamos aquí, seguramente muchas personas que se han conectado hayan sentido una duda al conectarse, como ¿yo podré entrar? ¿Habrá gente muy preparada ahí? O quizá no soy bienvenida o bienvenido, ¿sí? O quizá en el otro extremo, a ver si me cuentan algo que me interese, porque yo sé mucho. Todas estas cogniciones, tanto las de un lado como las de otro, no forman parte del presente, son una experiencia que tiene que ver con el pasado, con haberse sentido excluido o con haber necesitado demostrar conocimiento. ¿Se entiende? Ya que estamos hablando del cuerpo y de cómo quedan todas estas experiencias en el cuerpo, me gustaría que contaras, porque a mí me parece un ejemplo maravilloso, cuando Francisco nos cuenta que él ha percibido diferencias en las personas que van a comprar a Lidl y en las personas que van a comprar al Mercadona. ¿Cómo ¿Vale? él lo registra en el cuerpo? Pues cuéntanos, Francisco. Vale, os cuento un experimento que hice el otro día a riesgo de quedar como un friki, pero como esto me apasiona, pues lo cuento. Yo vivo en un barrio de la zona sur, ¿vale? Cerca del 12 de octubre. Como se sabe, esto es un barrio con una historia deprimida, económica y socialmente, ¿vale? Esto se sabe. Entonces, cuando se dice cuando se dice deprimida económica y socialmente, es muy importante que enseguida se nos encienda la luz de posible historia de trauma, porque se sabe, las investigaciones lo señalan, que el dinero es un airbag contra los impactos de la realidad, pero cuando no está, los impactos llegan directamente a las personas que lo sufren, ¿no? Entonces, poniendo esto de contexto, ¿no? Hace un mes estaba paseando por la calle y eh, estaba pensando, iba con otra persona, y dije, vamos a contar cuántas personas de las que nos crucemos van con la columna vencida. Y luego, si queréis, hacemos un experimento para que lo notéis en vuestro propio cuerpo. Van con la columna vencida. La columna vencida significa una postura de derrumbe, ¿vale? Que esto, a su vez, tiene que ver con una rama del sistema nervioso, con el colapso, ¿vale? Independientemente de la edad, de 20 personas con la columna vencida, en este barrio iban 18 personas. Eso nos puede dar una pista, sin tomar la pista y llegar a la consecuencia directamente, porque tenemos que ser cautos y contrastarlo, de un sistema nervioso que está muy cerca del colapso. Porque ese derrumbe es una pista de la rama dorsal del sistema nervioso, que es cuando la persona ya no puede más y siente que se está mareando, que no tiene fuerzas, que el mundo es demasiado. ¿Sí?
Luego, a lo que comentaba, ¿no? Al ejemplo de líder y mercado, sucede lo siguiente. Bueno, ahora ya han hecho una reforma, debe ser que han visto un webinar de estos y han dicho, este hay que cambiarlo. Seguro. Uno de ellos, ¿vale? Era súper desordenado y no era limpio. Y aparte, los empleados siempre estaban malhumorados, ¿no? Malhumorados y, ¿no? Entonces, claro, si pensamos en una persona con una infancia de negligencia, donde seguramente ya estaba ese desorden, esa falta de aseo y ese estado emocional posiblemente no muy alegre, acudir de adulto a un sitio así puede ser un patadón al pasado directo. ¿Por qué? Porque cuanto más se parezca el disparador actual a la experiencia vivida, más fácil es que esa memoria corporal surja y secuestre a la persona. Secuestre a la persona significa que la activación de la parte del cerebro subcortical, las primeras estructuras de las que hablábamos, la activación desregulada, sentirse muy activado o muy poco activado, ¿vale? Capture todo el sistema de la persona como si aquello estuviese volviendo a suceder. ¿En qué se puede traducir esto? ¿En qué se puede traducir acudir a un sitio que se parece al desorden de casa y que la gente está como un poco tensa, etcétera, ¿no? Que como el corte se apaga, yo no puedo utilizar la capacidad de planificación que el córtex me ofrece. Si yo retrocedo a una edad infantil, posiblemente, aunque yo parezca un adulto por fuera, el carro de la compra lo está empujando un niño interno. Y ese niño a lo mejor compra dulces, chucherías, alimentos hipercalóricos y compra de una manera errática, porque el adulto que debiera estar en línea para hacer esa acción, que debiera estar comprando, ya no está más. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende muy bien. Entonces sucede mucho esto, ¿no? Que por eso cuando trabajemos, ahora si queréis explicamos un poco de la teoría polivagal, para el que no la conozca, damos otro paneo y vamos juntando capas. Ya hemos mencionado muy ligeramente las tres plantas de la construcción del edificio cerebral, ¿vale? La planta subcortical, supervivencia, el sistema límbico, respuestas emocionales y la corteza cerebral, el despacho del cerebro, la planificación, qué tengo que hacer ahora, qué tengo que hacer, y la regulación de ese sistema límbico desregulado, ¿vale? Son como tres plantas que en el mejor de los casos tienen una especie de interfono que las conecta a las tres, en el mejor de los casos, ¿sí? Entonces, por un lado esto que iba a contar ahora, vale, entendemos que si el estímulo se parece mucho, como decíamos, el desorden, eh, la falta de limpieza, la persona va a estar posiblemente mezclada con una parte, ¿vale? Y vamos a aclarar este concepto de mezclada con una parte, que también es interesante. Este es un concepto que proviene de Internal Family System, el modelo acuñado por Schwartz, y es muy interesante. Dice lo siguiente, dice, hasta hace un tiempo pensábamos que las personas éramos de una determinada forma, ¿vale? Es decir, pues Monse es así y tiene esta característica y tiene esta otra y tiene esta otra y tiene esta otra, ¿sí? Es lo que se llamaba el modelo monomental, una solamente, monomental. Pero luego se ha visto que no es así y se ha pasado a un modelo multimente, que viene a decir que dentro de cada persona, a lo largo de la vida, van habitando diferentes partes del yo, no tiene nada que ver, como sabrán los terapeutas que estén viendo esto,
con el diagnóstico de personalidad múltiple ni nada parecido, que fue desechado en su día, ¿vale? Sino con cómo se construye el psiquismo en realidad, ¿vale? Van habitando diferentes partes del yo, ¿vale? Y esas partes del yo se pueden ver activadas, como decíamos, por disparadores externos o internos, ¿sí? Por eso, sabiendo esta familia interior, sabiendo que las experiencias tempranas quedan grabadas en el cuerpo y que uno de los lugares donde queda grabado es en la respuesta de orientación, ¿sí? En qué ven mis ojos y qué no ven, ¿sí? Podemos ayudar a nuestros pacientes a hacerles comprender por qué su casa está tan desordenada, sin que sea como un intento de convencerles. Ah, igual ahí activa una parte, ¿no? Que se siente un poco incapaz de gestionar eso, ¿no? Vamos a verla, vamos a ver esa parte y vamos a sentirla, ¿sí? Y eso ayuda a obtener un montón de información. De pronto es una parte que tiene 5 años y se siente rodeada de una casa desordenada. ¿Mm? ¿Cómo estaría el cuerpo en una situación así? ¿Cómo lo verías tú en el cuerpo de una persona, todo esto que estás contando, Francisco? Tenemos diferentes marcadores y para ello tenemos que entender la teoría polivagal de Porges, ¿no? Que supuso una revolución y que ahora eh, todo el mundo la maneja, ¿no? Y es que el sistema nervioso tiene como 3 modos de funcionar, 3 ramas, ¿no? Si todo está bien, está en lo que se conoce como la rama ventral. La rama ventral tiene que ver con el sistema de conexión social. El sistema de conexión social en la rama ventral inerva el rostro para gesticular emocionalmente ante la interacción, inerva el oído medio para poder escuchar al otro e inerva la laringe y el esófago. Eso es si todo va bien. Si empieza a haber un peligro, la activación aumenta. La frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la agitación muscular, ¿sí? Y ahí encontramos diferentes respuestas. Encontramos la respuesta de lucha, la respuesta de huida, el llanto de apego, la respuesta de huida. La persona empieza a sentir toda esa activación, ¿sí? Y su respuesta de orientación, sus ojos empiezan a buscar una salida, ¿vale? La mirada se orienta hacia la salida, ¿sí? Y la energía se siente de la cintura para abajo, ¿vale? Porque ahí es donde está llegando más flujo sanguíneo para poder salir corriendo, ¿vale? Si eso no funciona, ¿vale? Y el depredador corre mucho, pensemos. Lo que viene es que esa energía también puede ir a la parte de arriba del cuerpo, ¿vale? A los hombros, la mandíbula, los brazos, la frente, ¿no? Y ahí lo que quiere hacer la respuesta de orientación no es buscar la salida, no es ir, no es alejarse de la amenaza, es ir a por la amenaza. Por eso, 2 personas que se están enfrentando y su respuesta de lucha está empezando, no pueden dejar de mirarse a los ojos. Esto es muy típico cuando se ve cualquier enfrentamiento de violencia. Los protagonistas no pueden dejar de mirarse, porque la respuesta de lucha está hecha para focalizar la amenaza, ¿vale? Luego tenemos el llanto de apego. El llanto de apego es un tipo de llanto como de desolación, que tiene como objetivo en los mamíferos pedir ayuda. Pedir ayuda y que esa ayuda venga al rescate, que alguien nos salve, ¿no? Todo esto tiene que ver con que el sistema nervioso suba de volumen. Hemos pasado de la rama ventral, que hemos dicho, la conexión social, a la rama simpática, que se llama la rama simpática, el acelerador de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Viene todo ahí, ¿vale? Pero si todo esto no funciona,
si no podemos correr, si no podemos luchar, si no podemos pedir ayuda. Entonces viene lo que se llama defensas de inmovilización. Esas son defensas movilizadas. Ahora vienen las de inmovilización. La energía de la persona empieza a caer, se empieza a sentir como poco presente, entumecida, empieza a no comprender lo que le estamos diciendo. Se lo notamos en la mirada, que es como una mirada como debajo del agua. Como que nos está mirando, pero no nos ve del todo con nitidez. ¿Sí? Y viene la respuesta de sumisión. La persona se encoge, se ve en el cuello sobre todo, ¿no? Y si no, si esto no funciona, ¿no? En esta idea de que el depredador sí hay, ¿no? Viene la última respuesta, la respuesta de colapso. La persona tiene una respuesta de colapso y se puede llegar a desmayar. Entonces, Aquí ¿cómo podríamos hacemos? ver, Francisco, a muchos de los niños con los que trabajamos que tienen trauma, cuando a lo mejor te dicen una mentira o les estás regañando, entran en ese colapso, ¿no? Tienen como mirada perdida, están desubicados, tienen mucho estupor y no es algo que puedan controlar, es algo que su sistema nervioso autónomo está en ese momento emitiendo. No pueden controlar eso, pero esto va para los padres, hay que entender que ellos están en una situación de absoluto riesgo, pánico, están en un modo, ¿no?, de supervivencia absoluto y puede parecer que no están mintiendo porque quieren. No, a lo mejor están mintiendo porque es su respuesta para salir de la situación, pero no está funcionando ahí, ¿no? Claro, ahora que lo dices me doy cuenta de que me he encerrado aquí. Como vivo al lado de un hospital, las sirenas pasan con mucha frecuencia, ¿no? Ahora que lo preguntas me he dado cuenta de que me he olvidado de la respuesta de congelación. Vale, la respuesta de congelación es una mezcla, ¿vale? La persona se siente muy activada por dentro, tiene mucho calor, el corazón va súper acelerado, pero tiene una parálisis muscular, no puede moverse, solo puede respirar muy poquito y mover los ojos. Entonces, como tú decías, estas respuestas no pueden fingirse, son involuntarias, sobre todo cuando hay un historial de trauma. Entonces, pensemos que esto que aprende el cuerpo con la neurocepción, de dónde viene el peligro y de dónde viene la seguridad, normalmente en infancias con negligencia o con abuso, la seguridad, la negligencia y el peligro vienen de otras personas. Y esas personas normalmente son los cuidadores. Entonces, normalmente si un niño, podemos pensar, es una hipótesis, habría que verlo al detalle, pero es una hipótesis. Si un niño ha hecho algo malo, ¿no? Y se le regaña, ¿vale? Claro, puede ser que cualquiera de esas, cualquiera de esos aspectos a la hora de regañarle le dispare una respuesta de trauma, ¿vale? Por ejemplo, nuestro rostro. Imaginaos que nos ponemos muy serios, sin darnos cuenta, esto es sin querer, pero imaginaos que nos ponemos muy serios y que acercamos el rostro a él. O nuestro tono de voz, que de pronto, sin que nos hayamos dado cuenta, se vuelve amenazante. O a lo mejor es justo lo contrario, que que nos retiramos del contacto, porque estamos enfadados, porque han hecho algo que no deberían haber hecho. ¿Sí? No sabemos, hasta que no lo exploremos, qué les sucedía a ellos cuando hacían algo mal. A lo mejor les agredían, a lo mejor les dejaban sin comer, o a lo mejor no pasaba nada de eso, pero simplemente no les hablaban y tenían que manejar la ansiedad de la desconexión, que un niño no puede,
no puede. O sea, intenta cosas, pero no está, se va forjando esto, ¿no? Con la interacción. A lo mejor tiene que manejarlo eh, como puede durante esas experiencias, pero luego, con la familia de adopción, esa mirada, ese tono, esa postura, ese aspaviento con las manos, le está llevando a lo que le sucedió. ¿Cómo me puedo salvar de esto que parece que está a punto de ocurrir? Pensemos que no hay razonamiento posible. Esto no es una cuestión de esforzarse. No, no. Si viene una respuesta subcortical de la planta de abajo, recordemos, demasiado intensa, se lleva el sistema por delante. Y más en un niño que ha tenido experiencias tan difíciles, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo salvar de esto? Seguramente lo primero que ocurra es como una congelación y que no dicen nada, ¿no? Y eso puede incluso alterar más a los papás, ¿no? A las mamás y decir, pero dime algo, pero dime, si lo has hecho tú, dilo. Claro, ellos pueden estar en ese momento totalmente fuera de su cuerpo, ¿vale? Y de pronto dicen una mentira. Vale, pues si tenemos en cuenta la teoría de partes que hemos mencionado antes, de Schwartz, puede que estos niños estén desarrollando una parte que cuando han hecho algo malo les ayuda a contar otra cosa. ¿Sí? Entonces, si luchamos, esa parte que intenta protegerles de lo que ya parece que les sucedió, esta parte protectora que miente. Lo de miente es un concepto un poco erróneo, porque miente implica una intencionalidad de salirse con la suya. Entonces yo prefiero decir esta parte que cuenta una versión protectora puede reforzarse en su versión. Si ayudamos a ese niño a decir, como que parece que hay mucho miedo, ¿no? A lo que puedan hacer papá y mamá ahora, ¿no? Pensemos que son niños adoptados, que de entrada ya no están en su familia de origen y toda la explicación que ellos se construyen de no ser queridos, de... Sí. Entonces, si les ayudamos a ver con curiosidad, como explica Schwartz en su obra, ¿no? Como, como que da un poco de miedo, ¿no? Como que algo ha pasado. Y fíjate que cuando pasa algo como malo, viene como esta parte de ti que cuenta otra cosa, ¿no? Ajá. Sí, bueno, es que no fue exactamente así, pero bueno, ¿no? Incluso con niños, los niños lo pueden hacer, ¿no? Le dices, vete ahí dentro y mira a ver qué aspecto tiene esa parte, ¿no? Y a veces los niños hacen así y se miran dentro y como que miran, ¿no? Y dicen, de pronto te dicen, es como un guerrero, ¿no? Vale, es como un guerrero, vale. Pregúntale a este guerrero cuál es su misión. Defenderme. Defenderte, fíjate. Lo hace bastante bien, ¿no? Sí, 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 lo hace bastante bien. ¿Qué tal si le das las gracias por defenderte y contar algo mejor, ¿no? Menos. Y van a ir a las gracias y poco a poco van dándose cuenta de cómo funcionan por dentro. Si nos empecinamos en ir contra esta parte, por ejemplo, cuando tenemos a un niño que tiene una respuesta de congelación, no vamos a conseguir nada. Lo más posible es que aumente su sensación de peligro. ¿Mm? Bueno, ¿qué te parece si hacemos alguno de los ejercicios que habías comentado antes para que todos veamos en nuestro cuerpo cómo esas memorias a veces nos juegan malas pasadas? Vale. A ver. Vale, vamos a hacer el sí y el no. Que este es como muy...
interesante, ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer todos, yo incluido, lo hago con vosotros, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos y vamos a llevar la atención hacia adentro, ¿sí? 1, 2, 3. Tomamos una profunda inhalación. Soltamos. Inhalamos de nuevo. Soltamos despacio. Primero vamos a enterarnos de cómo está nuestro cuerpo en este instante. Simplemente vamos a notar nuestra postura corporal, tal y como está, sin modificarla. Notamos si está erguida o con la columna un poco vencida. Con los hombros alineados. O redondeados hacia adelante. Y notamos también cómo está el latido de nuestro corazón. Notamos la postura de los brazos, de las manos. Y nuestra temperatura corporal justo en este instante. Y notamos nuestro rostro. Si está relajado o hay alguna tensión. Y llevamos la atención a las vísceras también, a nuestro abdomen. Y notamos si están relajadas al fondo, apoyadas al fondo del abdomen, o por el contrario un poco contraídas hacia adentro o hacia arriba. Notamos nuestro pecho, si está abierto o un poco hundido. Y notamos también nuestra respiración. Si es profunda o superficial. Tomamos nota de todo esto y ahora vamos a hacer un experimento de sensorio motriz que es muy sencillo. Simplemente yo voy a decir la palabra no varias veces y vosotros vais a notar
qué sucede en vuestro interior. Y luego vamos a hacer lo mismo con la palabra sí. Conectados de nuevo con el cuerpo. Nota qué sucede dentro de ti cuando escuchas no, 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 no. Y observamos si ha habido algún micromovimiento. Tal vez el pecho se ha encogido un poco más o ha venido una leve tensión o tal vez incluso una emoción o tal vez nada también. Respiramos y ahora vamos a notar con la palabra sí. Nota qué sucede dentro de ti cuando escuchas sí, 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 sí. Intentad tomar nota de cualquier microcambio que haya sucedido. Y si os parece, ahora que estamos más en conciencia plena, más hacia adentro, vamos a hacer otro pequeño experimento para sentir cómo las relaciones están grabadas en el cuerpo. Cuando yo cuente tres, vamos a imaginar que un familiar nuestro, nuestra madre o nuestro padre, entra por la puerta de la habitación en la que estamos. Y vamos a notar qué hace nuestro cuerpo. Solo un momentito. Una, dos, tres. Fijaos si hay alguna tensión o un deseo de girarse rápidamente, o un pensamiento que se cruza. Notad eso. Tomamos nota y poco a poco abrimos los ojos y regresamos. Me pregunto si alguien querría como compartir algo de alguno de los ejercicios.
¿Alguien quiere compartir a través del micrófono? Marina Jiménez. Hola, a mí me pasó que cuando yo escuché la palabra no, empecé como a sentir que latía mi corazón como más fuerte. Incluso sentí que mis ojos como si se fueran cerrando, como si frunciera el ceño. Esa parte sentí yo. Muy interesante, muy Muchas interesante. gracias. Ok, muchas gracias por compartir. Marina, ¿no? Ok, muchas gracias por compartir. Fijaos lo que ha compartido nuestra compañera, ¿no? Solo con la palabra no, dicha por un desconocido, sin ningún tipo de contexto, de que ya empieza una respuesta del sistema nervioso simpático, la aceleración cardíaca. Y ya los ojos empiezan a amurallarse. Esto es a lo que llamamos, este es un indicio, ¿no? Que preguntaba antes Monse, ¿no? Y cómo se lee esto. ¿Vale? Esto en sensorio, que es desde donde trabajo, una de las habilidades complejas es el rastreo del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, si eso fuese una sesión, ¿vale? La compañera podría reportar esta taquicardia, ¿no? Y por ahí podríamos, con esa pista, profundizar ahí. Porque eso es memoria. Es memoria porque no ha sucedido nada antes. Jamás hemos hablado, no nos conocemos, no. Es la palabra no. ¿Sí? Entonces, fijaos cómo solo con un estímulo verbal, en este caso con un experimento verbal, ya comienza la activación del simpático. ¿Sí? Este es un tipo de indicador que se puede rastrear para darnos información que no nos daría una explicación verbal de la compañera. De pronto imaginaos que la compañera dice, no, pues tuve un roce con un compañero, con un jefe y como que me sentí como muy asustada y muy acelerada y muy tal. Le propuse algo, pero no le convenció, pero tal. Y ahí podríamos rastrear que el no fue el disparador. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, Ok, ya entonces ya estamos sabes. llegando. No te quería No, interrumpir. decía, para que ella se lo lleve, ya sabe que cuando viene el no, su reacción es simpática. De la rama simpática, aceleración. Para otras personas habrá sido de la rama dorsal, se habrán sentido a lo mejor con más ganas de encogerse, ¿vale? Ya se puede llevar esta información. Vale, te decía que ya estamos llegando al final, ya son casi las 7. ¿Qué te gustaría decir antes de pasar a las preguntas para cerrar? ¿Con qué te gustaría que nos quedáramos, Francisco? A mí hay varias frases que he aprendido en mis formaciones que me gustan mucho, ¿no? Una de ellas es la que es el eslogan, ¿no? de psicoterapia sensoriomotriz que dice, las palabras no son suficientes. O sea, el cuerpo tiene una narrativa distinta, ¿vale? Que sucede de manera subterránea, pero si no la miramos pasa inadvertida. Otra de ellas que me gusta mucho es que el pez no ve el agua, pero vive en ella. Es decir, si no nos damos cuenta, y no podemos darnos cuenta porque recordemos que lo que se automatiza, ¿vale? Como un sentir, si uso el ejemplo de la compañera, una activación cuando viene un no, lo que se automatiza no se ve. Igual que nadie podría decir cuántos pasos ha dado hasta la habitación desde la que está escuchando el webinar, porque eso es aprendizaje procedimental, ¿vale? De niños ponemos mucho empeño en aprender a andar, pero luego de adultos ni lo vemos, ¿vale? O sea, como que las palabras no son suficientes, el pez no ve el agua, y por otro lado, una de
de Mosel Feldenkrais que dice: no podemos hacer lo que queremos hacer hasta que no sepamos lo que estamos haciendo. No podemos cambiarlo porque ni siquiera lo vemos. Ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, Pilar, ¿quieres? Pasamos a lo que ya nos queda para terminar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Monse. Y a todos por estar aquí. Antes de leer las preguntas, recordaros que os he pasado por el chat enlaces con el tríptico de formaciones que tenemos, la próxima charla gratuita que será el 20 de octubre. Y bueno, recordaros también que a través del día 17 de noviembre, Francisco, que hoy nos ha acompañado, va a ofrecer un curso online basado en el pasado del cuerpo, el trauma y la memoria corporal, que va a estar seguro muy interesante. Así que si os parece, pasamos a las preguntas. La primera que tenemos es de Lourdes y nos dice así: el congelamiento va antes de la defensa de inmovilización. Mi hijo se congela y se le borra la experiencia. Pasado el tiempo, hay veces que se acuerda y lo habla y otras veces no se acuerda. Vale, entendemos la inmovilización y el congelamiento como la misma cosa, ¿no? Pero tenemos que recordar que estas respuestas, que es lo que llamamos respuestas de defensa subcortical, ¿vale? Tienen como un botón de volumen. Es decir, cuando alguien pasa a la lucha, directamente no va a las manos. Lo primero que hace es que su mandíbula se empieza a tensar y sus hombros, ¿vale? Y su respiración empieza a volverse acelerada porque el cuerpo necesita la energía, ¿vale? Del oxígeno que tiene que llegar a las fibras musculares para poder luchar. Desde que una persona llega a la respuesta de lucha completa hasta que se inicia, ¿vale? Ocurre todo ese gradiente. Entonces, esto me hace pensar que tal vez su hijo empieza a quedarse inmovilizado hasta que se queda inmovilizado. De pronto a lo mejor le ve un poco más quieto y ya empieza a verle pálido porque no llega el flujo sanguíneo, no está llegando a los músculos faciales. Empieza a respirar poco hasta que ya le siente que no está ahí, que está ausente. Entonces, como que está ese gradiente, ¿sí? Por un lado, para unir ambos términos, ¿no? Y por otro lado, a veces no se acuerda. Vale, aquí necesitamos hablar de partes y disociación. Vale, cuando ocurre una situación demasiado abrumadora, ¿vale? Para el sistema nervioso, no quiere decir solo que lo sea, quiere decir que el sistema la siente así. El sistema no puede integrarla. No puede integrarla porque hay o demasiada abrumación, si estamos en la activación simpática, o demasiada poca abrumación si estamos en el colapso de la rama dorsal. Muy arriba, muy abajo. Traducción, muy arriba, muy abajo. Si estamos muy arriba, muy abajo, el cerebro no integra. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que esa situación donde él es, no sé si se le regaña o X, ¿no? Que ocurre en todas las crianzas, ¿no? Es demasiado activadora, entonces se disocia y no lo registra. Y como no lo registra, no se acuerda. Cuando le preguntas, no se acuerda. Esto es un poco difícil en la crianza, porque claro, puede parecer que siempre es que están mintiendo, ¿no? Pero muchas veces es que realmente no lo recuerdan. Entonces hay que establecer una fina línea entre cuando están mintiendo como niños, cuando realmente no lo recuerdan y cuando obtienen una ganancia secundaria de decir que no lo recuerdan. Porque ellos aprenden, ¿no? Cuando les explicas, claro, quizá como que esto se queda aparte en un cajón, ¿no? Y a veces lo utilizan. Luego dices, sí, esto es que no. Entonces, es una fina línea, pero sin duda
ahí el pequeño está lidiando con una dificultad, porque si se queda congelado, respuesta subcortical, lucha, huida, congelación, llanto de apego, sumisión, colapso, es igual a trauma. No que le esté sucediendo ahora, que le sucedió. ¿Se Aquí entiende? también decir a veces que en ese gradiente, ¿no?, de congelación podemos hablar de parálisis o congelación tipo 1, que sería cuando tú estás en casa, oyes que alguien está entrando y tú te quedas absolutamente inmovilizado esperando a ver qué pasa. Tu sistema está totalmente acelerado, ¿no? Y lo siguiente que pasa es algo muy agresivo, ahí puedes entrar en colapso, ¿no?, porque ya no puedes lidiar con eso. Pero si pues es el vecino que te ha cogido la llave y ha entrado pensando que no estabas y viene a regarte las plantas, pues ahí volveríamos a la zona verde, ¿no?, a la zona de conexión. Claro, total, porque la respuesta de alerta, ¿vale? La orientación está subdividida en 6 respuestas a la vez. Entonces, la primera respuesta es la quietud muscular, porque lo que quiere hacer el sistema es rastrear si la fuente de peligro es realmente de peligro, tiene que descifrarla. Es como si imaginamos un ciervo en el bosque, ¿no?, que es el ejemplo típico. Si oye un chasquido de la vegetación, se va a quedar quieto. Y todos sus sentidos están rastreando para descifrar la ubicación del peligro, dónde está, si está por acá, si está por detrás, y el significado. Si eso es señal de peligro, viene la respuesta de congelación, puede aumentar o se pueden activar otras respuestas. Y si no es señal de peligro, el sistema vuelve a la zona de regulación, ¿no? Entonces, lo que, para no liarla mucho con teoría, lo que yo diría es como, si hay congelación, hay respuesta de trauma. ¿Qué puede ayudar? Aspectos así un poco genéricos. Tal vez si se le dice algo en ese momento, dejarle más espacio, alejarse un poco, porque ya el sistema se está sintiendo atrapado. Bajar el volumen de la voz, captar nuestra propia expresión facial, hablar más despacio. No es lo mismo decirle, claro, porque me invento, que no tengo mucho dato, ¿no? Porque has vuelto a suspender, porque lo habíamos hablado, y eso va hacia arriba, que decírselo desde un estado somático regulado en nuestro propio sistema, ¿no? Como, bueno, has vuelto a suspender y lo habíamos hablado y me es difícil comprender esto, ¿no? Como que la propia prosodia puede elicitar que esa respuesta aumente o que baje un poquito. Seguimos, Pilar. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Neira que dice, ¿cómo es cuando el niño fue adoptado a los 5 meses? Ahora tiene 3 años y aunque le hemos dicho que es adoptado, no lo ha racionalizado. Es un niño alegre, feliz, inteligente. ¿Qué podemos esperar y qué debemos hacer? Vale, ahí desde el lado de, seguramente, Monse, que trabaja con niños adoptados, tiene mucho más recorrido, ¿no? Desde la teoría del trauma, ¿qué podemos esperar? Bueno, que esos 5 años que han sucedido, sin duda son Cinco meses. 5 meses. Había habido 5 años. Ahora tiene Vale. 3 años. Ahora tiene 3. Vale, 5 meses. Vale. Seguramente haya experiencias ahí. No sabemos si esas experiencias pueden haber sido traumáticas o no. Lo podemos saber en función de cómo vaya reaccionando. Si de momento ya va creciendo y va funcionando de manera regulada, es posible que esas experiencias no hayan sido experiencias traumáticas. Pero también, aparte de las experiencias traumáticas, puede que seguramente ha habido fallas en la crianza. Entonces, aunque no llegue a ser traumático,
que suceda una respuesta de lucha, huida, congelación, llanto de apego, sumisión, colapso, podemos tener como una memoria, ¿no? de cómo soy yo en el mundo, cómo son los otros conmigo y cómo está un poco mi autoconcepto. De pronto me invento, tal vez tengan un temor al abandono y en el futuro tal vez puede no ser así, ¿no? Cuando ellos no están de acuerdo y tienen que poner un límite, sientan miedo. Porque su memoria corporal, en uno de los ejemplos, que hay 100.000, y no podemos generalizar, esto es muy importante, y su memoria corporal, cuánta gente cuando va a poner un límite tiene miedo de que el otro se enfade y le deje de querer. Y esto hablando de adultos eh, que no tienen registrada una historia de trauma, ni mucho menos. Entonces, ¿que puede haber algo? Seguramente. ¿Que él tendrá su propio proceso para comprender su historia? Sí. También ahí imagino, ¿no? Y no sé cómo lo veas tú, Monse, como que es importante coordinar la necesidad, ¿no? que se puede tener como padres de que él comprenda su historia y la capacidad que puede tener él como niño para comprender esa historia. Perdón, nos dice Neira sobre el tema que estamos hablando, es la mamá que ha preguntado, lo dejó Sí. la madre biológica en la casa hogar y no hubo violencia. Quizá el tema de preguntarse por qué lo dejaron en la casa de hogar. Sí, puede A ver, ser la como experiencia, un abandono, ¿no? o sea, abandono hay siempre. O sea, el hecho de que haya una ruptura vincular de la madre al hijo, aunque lo deje en ese momento, nosotros tenemos experiencia con adultos adoptados que les han adoptado con 3 horas, ¿no? La mamá iba a parir y la mamá adoptiva estaba allí esperando y han tardado 3 horas. Y está ese trauma del abandono. Esa rotura marca para el futuro. En mayor o menor grado. O sea, todos somos el resultado de lo biopsicosocial. Pero es verdad que en 5 meses hay muchas cosas que ya pueden estar hechas, ¿no? El doctor Gabor Mate, que hablábamos antes, dice que las personas adoptadas tienen en su memoria implícita esa sensación de abandono, por lo que cualquier situación externa les va a hacer que lo sientan con mucha más intensidad que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo presente porque después es cuando se va a ver. Que ahora con 3 años se sabe adoptado, pero no se comprende adoptado. O sea, eso tiene que ser un proceso en donde la madre biológica cada vez tenemos claro que tiene que estar presente, es una más de la familia, donde se hable de ella, pues estará pensando en ti o no pensará en ti o tú piensas en ella, pero con 3 años no tiene la capacidad, ¿no? Pero él va escuchando cositas y datos y hasta que llega un día que entiende, mi mamá me abandonó y por eso me han adoptado. Todo eso es un proceso de años a veces y a veces de muchos años, lo que es la comprensión profunda. Entonces, cuanto más permiso haya por parte de los padres, ya no hablo de hablar de adopción con el hijo, que todo el mundo sabe que eso hay que hacerlo, sino como padre darse permiso para sentir, para incorporar a la madre biológica, para entender todo ese proceso, mucho más se va a poder ayudar al niño a hablar de todo esto. O sea, porque es verdad que todos los niños se saben adoptados. Yo tengo 3 años, vine de donde fuera, ¿no? Pero eso no es lo único, es el primer paso. Luego tiene que ir aprendiendo y rellenando esas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Y a veces se sabe y a veces no. Pero lo importante es ese acompañamiento emocional a lo largo de todos esos años, de que el niño pueda ir sintiendo que ahí se puede hablar, se puede preguntar, uno se puede enfadar. Todo eso es muy importante. ¿Qué cosas podemos esperar? Pues a ver, yo creo que en este momento que ya hay mucha más formación y se habla de los padres, pues entender que muchas de las cosas que va a hacer el niño no es porque no quiera, es porque no puede. O sea, tenemos que cambiar. Él no quiere, por él no puede. Cuando decía Francisco, le estamos diciendo algo y nos está mintiendo, que está diciendo yo no he sido, y tú ves que tiene el dinero, que se le sale por el bolsillo. Entender que ahí está en un estado de lucha, que está intentando defenderse y que le faltan
le falta información. Yo a veces digo, y esto lo repito varias veces, cuando ese bebé o ese niño ha crecido en un entorno donde no se le ha satisfecho todas esas necesidades y ha ido cogiendo cosas del entorno como ha podido, es como si cogemos un puzzle, le faltan unas piezas y se lo metemos en la cabeza. Y con eso él tiene que organizar la experiencia que tiene con esa información, pero le faltan datos. No sé si me estoy explicando, le faltan muchas cosas para poder organizarlo como lo organizan las personas que no han pasado por situaciones de trauma, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las consecuencias que vemos a largo plazo es dificultades en el aprendizaje, baja autoestima y problemas de vinculación. Y repito que si desde muy chiquitito se acompaña desde comprender, no sentirse atacado por lo que el niño hace, no querer que el niño sea lo que no es, pues se le va a ayudar muchísimo. Claro, con lo que comentas, ¿no? Dices, claro, si ya ha vivido una experiencia de abandono, ¿no? Tan temprana, como decías, ¿no? Un detonante importante que podemos pensar son tanto las relaciones ahora con los padres, pero cuando sea adulto, las relaciones de pareja. También, claro. Claro, si el abandono, el abandono en los humanos y en muchos otros mamíferos es en riesgo de muerte. Si no hay una sociedad que se hace cargo de él, no tenemos capacidad de autonomía. Entonces, a esta experiencia, si le sumamos X años, podemos tener un adulto que cuando nota, es una de los escenarios, ¿no? Que se pueden dar, que cuando nota que el vínculo está en riesgo, a lo mejor no está, pero lo percibe así, porque recordemos la neurocepción del peligro, cuando percibe eso, pues de pronto puede ser algo mucho más activador que para una persona que no lo ha vivido. Entonces, como decía Monse, ¿no? ¿Cómo se ve, cómo podemos rastrear en nosotros y en los niños, en nuestros seres queridos, la auténtica libertad interna? ¿Vale? Bastante sencillo, ¿no? Está el punto A y el punto B. Imaginemos que tenemos un deseo o una idea o una queja, ¿no? Si podemos ir del punto A al punto B y decir, una queja es una queja, un deseo es un deseo, una decepción es una decepción, y podemos expresarlo directamente, ahí tenemos un indicador de apego seguro. Si empezamos a dar rodeos, ya podemos saber que nuestro sistema aprendió que eso que queremos expresar no era tan seguro de expresar. Entonces, cuanto más abanico tenga el niño para ser como realmente es, más integrado va a estar. Más abanico de emociones, de estados emocionales y de estados mentales, va a no tener que apartar para adaptarse. Cuando sea adulto y tenga una pareja, le va a poder llamar a la tristeza, tristeza, a la decepción, decepción, al amor, amor, a la rabia, rabia, y va a ser todo más directo, ¿no? Menos confuso. Vale. Bueno, vamos a seguir, Pilar. Intenta hacer un resumen porque hay muchas preguntas y no nos va a dar tiempo a todas. Tenemos que acabar a 1:30 como mucho, que íbamos a acabar a 1:15. Muy bien. Tenemos a Lourdes, que tiene un hijo adolescente y quería saber cómo preparar a ese adolescente e iniciar una conversación de algún tema difícil para poder pues, prepararlo cerebralmente, mentalmente y que no se altere. Vale, ahí habría que clarificar dos cosas. Primero, ¿a qué llamamos un tema difícil? Segundo, ¿cómo funciona el sistema nervioso de su hijo? Es decir, si tiende a activarse mucho, ¿no? Y tercero, ¿cómo funciona el sistema nervioso de ella como madre? ¿Por qué? Porque, vale, la respuesta genérica que se me ocurre es dosificando. Si es un tema difícil, vamos a necesitar ofrecerlo de a poco porque si no, puede ser demasiado activador para el sistema nervioso. Le podemos dar un poquito de ese tema, se activa,
seguimos empecinados con el tema, la activación sigue subiendo, seguimos ahí, la activación sigue subiendo y a los 5 minutos está desregulado y estamos hablando solos. ¿Vale? Entonces, primero saber eso, cómo funciona. A lo mejor tiene rabietas o a lo mejor se bloquea o quiere irse o X, ¿no? Entonces, dosificarlo puede ayudar a hacerlo digerible, ¿sí? Por otro lado, conocer el tema difícil, porque normalmente los temas difíciles son una especie de raíz enterrada en la tierra que llega bastante lejos. Entonces, por ahí, como, ¿de qué le voy a hablar y a dónde le puede llevar? ¿A dónde le puede conectar? Y tercero, como las madres que nos están escuchando, terapeutas, sí hay como eh, conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso, porque a lo mejor ante el enfado, en nuestra propia experiencia infantil, aprendimos a paralizarnos. O a lo mejor ante el enfado aprendimos a entrar en sumisión y a volvernos dóciles para calmar al otro. Entonces, en realidad no es el sistema nervioso de la persona a la que queremos, es el suyo como en coreografía con el nuestro. ¿Se entiende? Entonces, saber qué me altera a mí, qué me altera a mí cuando él levanta la voz, qué hace mi sistema. Me paralizo, me vuelvo llamativamente amable y entro como en una sumisión, me enciendo yo también, me activo yo también y se me activa una respuesta de lucha y entonces entramos en confrontación. O me dan ganas de irme y digo que bueno, que no pasa nada, que ya lo hablaremos, que en otro momento. Porque lo más importante cuando planteamos un tema difícil, y esto en terapia es una obligación de todos los terapeutas, es cuidar de su sistema nervioso para que esté regulado. Porque sabemos por las neuronas espejo que nos contagiamos sistemas nerviosos de uno a otro. Si nosotros estamos activados, es muy difícil que podamos hacer de contenedor adulto de un chico que se va a activar. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias. Comentamos la pregunta de Ana, indica cómo podemos actuar con un niño que en el colegio o en casa, en cuanto le levantan la voz o no sabe hacer algo, conecta con su pasado de malos tratos y le sobrevienen ataques de ira. ¿Cuántos años tiene el niño? No lo sé. Esta pregunta es de Ana. Ana, si lo pudieras poner por el chat, ¿cuántos años tiene el niño? Ahora tiene 15. 15 años. Vale, lo que nos indica esto es que no hacerlo bien o tener la percepción de de que no lo hace bien es un disparador muy fuerte. Entonces, todo lo que sea poner el foco sobre eso le va a activar una respuesta de ira, entendemos por una respuesta de lucha. Se le activa una respuesta de lucha, ¿vale? Entonces, esa respuesta de lucha puede ir en contra, romper algo X, ¿no? O contra sí mismo. Soy un desastre, lo hago todo mal, insultarse a sí mismo, etcétera. ¿Sí? Entonces, aunque la población con la que yo trabajo es mayoritariamente adulta, eh, con los adultos se les ayuda a, primero, conectar con el sufrimiento que experimentan ellos cuando hacen algo que consideran que está mal. ¿Vale? Conectar significa poder hacerles despejo de lo que estamos viendo. De pronto le dices, de pronto le va mal en un examen y suspende y entonces rompe algo y luego se dice, pues soy un inútil o no sé qué. Vale, lo primero que necesitamos comprender es lo difícil que es para él hacerlo mal. Sí, porque estamos intentando hablar con el niño que vive dentro de él.
y el niño que vive dentro de él parece estar sufriendo mucho por fallar, ¿no? Entonces, si le hacemos de espejo en este sentido, le decimos como qué duro, ¿no? Se siente como un fracaso total, parece, ¿no? Ahí ya le estamos lanzando un globo sonda al interior, pero tenemos que entrarle como por lo que estamos viendo. Normalmente, en mi experiencia, si intentamos convencerle de lo contrario, no suele servir de nada. ¿Por qué? Porque imaginémoslo de nuevo en la teoría de partes. Comete un fallo y se le activa una parte agresiva que rompe algo y se mete con él. ¿Vale? Esa parte agresiva, mal que bien, puede estar intentando que a base de atacarle, él se esfuerce más todavía. Como dice Schwartz, vale, algunas partes internas protectoras no son, no ayudan de la mejor manera, intentan ayudar a su forma. Si en medio de esta lucha interna, donde él se siente humillado por el fracaso y una parte la está machacando para que la próxima vez dé el 200%, entramos nosotros diciendo no te preocupes, no es para tanto, eso se queda fuera. Eso se queda fuera. Es como, en vez de darle nuestra proyección primero, comprender su vivencia. Es como si el mundo se viniese abajo, ¿no? Como no valer para nada, ¿no? Si dan ganas de destrozarlo todo, como de tirarlo todo por la borda, ¿no? Y desde ahí ellos van sintiendo, se está enterando, me está viendo. Es un ejercicio difícil porque lo que queremos es que se deje de sentir mal. Pero si intentamos sacarle de ahí, estamos ejerciendo una presión. Lo que les puede ayudar, lo que pueden necesitar, espero que se me escuche con la sirena, lo que pueden necesitar es que les acompañemos a su malestar, a como sentirte como con todo lo que te habías esforzado, ¿eh? Qué frustrante, como si nada sirviese para nada. Y ahí ellos empiezan a sentir que vamos con ellos. Qué interesante. ¿Entiendes? Es seguirles, ¿no? Carmen, Seguirles. no voy a leer la pregunta de Carmen porque justamente preguntaba sobre este tema que hemos hablado ahora. Vamos con una pregunta que hace Fabiola, indicando cuál es la diferencia entre la respuesta de congelamiento a la de sumisión. Ya con La esta respuesta. pregunta, perdón, cerramos, ¿vale? Porque Vale. se nos va el tiempo. Vale, Gracias. la respuesta de congelación está mediada por el sistema nervioso simpático, es decir, por el acelerador del cuerpo. ¿Vale? En la respuesta de congelación, la persona, aunque está congelada por fuera, por dentro está muy activada. ¿Vale? Está muy la taquicardia, la temperatura corporal, etc. Y en la respuesta de sumisión, la persona, tenemos una respuesta mediada, ¿vale? Por la rama dorsal, es decir, el freno del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? ¿Qué hace esa rama dorsal? Es pasar de estar congelado, como así, como muy quieto y solo pudiendo mover un poco los ojos, respiración muy superficial, a agachar el cuello, bajar la voz, intentar ocupar menos espacio. Es como pedir perdón, nada más entrar. Si nos fijamos en nosotros mismos, cuando pedimos algo que creemos que merecemos, objetivamente, me merezco un ascenso, me merezco un día libre, me merezco X, a lo mejor podemos sentir en nuestro propio sistema que lo pedimos dando rodeos, siendo muy amables, cogiéndonos las manitas. Ya no estamos aquí. Nuestra voz cambia, ¿sí? La respuesta de sumisión está relacionada con la emoción de la vergüenza y la respuesta de congelación está relacionada con el pánico. O sea que tienen un correlato emocional también diferente, un sustrato neurofisiológico diferente, un abordaje clínico diferente.
Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos quedamos con ganas de mucho más porque es todo muy, muy interesante. Así que esperamos que del taller nos enteremos de más cosas y te volvemos a agradecer tu participación, que ha sido maravillosa, clara y muy enriquecedora. Así que seguro que nos volvemos a ver muy pronto. Muchas gracias, Francisco. Nada, gracias a vosotros y nada, que a mí me ha encantado poder compartir. Espero que hayan quedado 4 pinceladas de cosas interesantes y que a partir de ahora os vayáis fijando si vuestro cuerpo cuando está un poco más nervioso se va hacia arriba o por el contrario se apaga y se siente súper cansado para que tengamos una pista más. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos también por haber estado aquí un viernes por la tarde y seguro que nos vemos pronto también. Un abrazo para Sí. todos. Un abrazo. Hasta luego, chao. Chao. Luego. Hasta luego. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.